Hola chicos, venga, segunda clase de formación de imágenes. Vemos los casos que nos quedan de lentes convergentes y el de lente divergente. Si lo habéis intentado en casa sería lo mejor, haber intentado que os salga y ahora comprobarlo, aún estáis a tiempo. Si queréis paráis el vídeo, dediquéis un ratito a hacer los rayos, que es muy poco y es un buen entrenamiento, y a continuación miráis si lo tenéis coincidente con el mío. Venga, vamos con los rayos. Vamos a hacer los casos que nos quedan. Una imagen justo en el foco. Muy rapidito, porque esto ya creo yo que lo sabéis. Una imagen, un rayo paralelo. Se refracta hacia el foco. Un rayo que pasa por O. Un rayo que pasa por O, no cambia la dirección. Bueno, y aquí si contamos, en este caso, esta es paralela con esta. No se van a cortar nunca. Esto lo podemos confirmar si queremos contar, ver altura y distancia, como si fuera la tangente. Este triangulito tiene 3 de alto, 6 de largo. Este triangulito tiene 6 de largo porque el foco está a misma distancia y tiene 3 de alto porque este rayo es paralelo. Así que son triángulos exactamente iguales. Misma hipotenusa, perdón, mismo cateto opuesto, mismo cateto contiguo. Este ángulo tiene que ser el mismo. Por lo tanto, la inclinación de las rectas es la misma. No se cortan nunca. Y la respuesta a un tipo de ejercicio como este es: no se forma imagen. No se forma imagen. Como veis, era un caso sencillito si nos acordamos del caso equivalente de los espejos. Venga, y el último, una lente convergente en la que el objeto está más acá del foco, a una distancia menor que la distancia focal. Bueno, hacemos lo mismo. Un rayo paralelo sale por el foco, un rayo que pasa por O, rayo que pasa por O, no cambia su dirección. Bueno, estas rectas no son paralelas, pero está claro que no se cortan de este lado, se tienen que cortar de este lado. Justo con las proporciones que he elegido, pues nos va a salir una imagen enorme. Vamos a ver si nos da de sí el papel. De acuerdo, pues, hacemos la prolongación de los rayos, no serían rayos propiamente dichos, esto sería mejor haberlo dibujado discontinuo. Se nos cortan allí. Nos sale una imagen. Más a la izquierda que el objeto. Este era el objeto, esta es la imagen. Por lo tanto, ¿cómo nos sale la imagen? Nos sale una imagen. Primero decidimos si es real o virtual. Está del lado virtual del esquema. Nosotros tendremos aquí el objeto, aquí el ojo, la imagen se transforma más allá. Así que esto es una imagen virtual. Apunta hacia arriba, por lo tanto es una imagen derecha y una imagen mayor. Muy rapidito porque yo creo que el caso está claro. Me detengo un poco más en la lente divergente. Lente divergente. Bueno, todas las lentes divergentes funcionan igual, así que el caso es único
y es el que pasamos a ver. Primero de todo, dibujamos la lente convergente con las puntas de las flechas invertidas, apuntando hacia adentro. Segunda cosa que hay que tener en cuenta. En el caso de lentes divergentes, para no cambiar los números en las ecuaciones que explicaré en la próxima clase, o al final de esta, se intercambian los focos. Este es el foco que se llama 1 y este es el foco que se llama 2. Aquí tendríamos la distancia focal objeto y aquí la distancia focal imagen. Bueno, ¿qué ocurre si coloco un objeto de la misma altura que estamos haciendo siempre? 3 cuadraditos, por ejemplo, allí. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Hago mi rayo paralelo. Y tiene que pasar por el foco. Si yo lo dibujase así, esta lente estaría convergiendo rayos, porque otro paralelo que no tiene nada que ver, lo voy a dibujar aquí flojito, digamos. Si mi foco estuviese de este lado, estos rayos serían así, cosa que no ocurre. Yo tendría una lente convergente, Evidentemente los rayos no pueden ser convergentes, tienen que ser divergentes, es decir, se tienen que alejar unos de otros. Este tendrá que hacer una cosa así, dispararse hacia allá, alejarse del eje óptico, y este alejarse del eje óptico, no acercarse al eje óptico los dos, sino alejarse los dos. Por lo tanto, el foco no puede estar de este lado, el foco tiene que estar de aquel lado. El foco el foco objeto tiene que estar de este lado. Bueno, entonces, quiero decir que no es por capricho que se intercambian. Se intercambian para que las ecuaciones no salgan igual, basándonos en que realmente los focos de las lentes, los rayos donde se juntan, están a la inversa. Bueno, pues nada, este rayo tiene que pasar por el foco. El rayo verdadero va hacia allá porque es una lente divergente. Y ahora haríamos el rayo que pasa por O, que cumple lo de siempre, que no se desvía. Lo pinto continuo, es un rayo verdadero. Bueno, si me fijo de este lado, si me fijo del lado real, veo que los rayos son divergentes, cosa lógica porque la lente es divergente, por eso se llama divergente. Luego aquí no se va a formar imagen porque los rayos están separándose. La imagen se tiene que formar del lado virtual. ¿Dónde se forma la imagen? Pues tengo que hacer lo que hacía en los espejos, hacer las prolongaciones de los rayos. Voy a prolongar este, lo hago en discontinuo para que se sepa que no es un rayo verdadero y coincide con el del eje óptico, con el del origen en este punto. Bueno, pues voy a tener una imagen así. ¿Cómo es esta imagen? Es una imagen virtual, porque se forma a la izquierda. Es una imagen derecha y es una imagen menor. Y este es el caso de la lente convergente. Así que digamos que aquí acaba la parte de dibujo de lentes. Nos faltaría nombrar unas cuantas ecuaciones que voy a contar y que son las que nos van a permitir la próxima clase. Así que las introduzco aquí porque no hacemos demostración ni hacemos nada más que nos las creemos. Los motivos son siempre geométricos y por ahorrar no los contamos. Es la típica fórmula que se aprende y andando. Primero tenemos esta.
Venga, aquí tenemos R1 y R2, os lo apunto. R1, R2, los radios de curvatura. Radios de curvatura. Tenemos N. N es el índice de refracción de la lente. Insisto en lo de la lente porque muchas veces se nos va a pensar que es el del aire, que es aproximadamente 1, y se nos va a la cabeza a pensar que 1 menos 1 es 0 y esta ecuación no tiene mucho sentido. Bueno, tiene todo el sentido porque el índice de refracción es de la lente. Para que haya lente es obligatorio que el índice de refracción sea distinto de 1. Si tengo un medio que tuviese un índice de refracción 1, igual que el del aire, no sería una lente porque no desviaría rayos. Así que es condición imprescindible que esto sea distinto de 1. Bien, y luego S1 y S2, que son las distancias en las que se forma las distancias, bueno, se llaman distancia imagen y distancia objeto, son las distancias imagen y objeto, y es la distancia a la que se forma el objeto o se forma la imagen. Por ejemplo, en el dibujo anterior, como lo tenemos en pantalla, tendríamos desde aquí hasta allí la distancia imagen. Esta sería S1. Esta distancia desde O hasta donde se forma el objeto, distancia objeto, S2. Las distancias focales en este caso son iguales cambiadas de signo. Esta sería la distancia focal 1. Esta la distancia focal 2. Y los radios de curvatura. Pues el radio desde aquí hasta el centro de la circunferencia y desde aquí hasta el centro de la circunferencia. R1, R2. Ya sabéis que de este lado veis que quedan todos los doses en una lente convergente, menos la imagen porque se nos ha formado de este lado. 1, 1, 1 y la que puede formarse o aquí o allí, eso depende de los rayos, 2. Así que distancia objeto, distancia imagen. Focal objeto, focal imagen, o focal 1, focal 2, esto nos da igual, y los radios, el radio de curvatura 1 y el radio de curvatura de la superficie 2. Bueno, pues esta ecuación se llama la ecuación fundamental. Ecuación fundamental de lentes delgadas. Bueno, hablamos de lentes delgadas porque se supone que la lente es lo suficientemente delgada comparado con las distancias a las que estén imagen y objeto. Es decir, que no pueden ocurrir cosas raras como que la imagen se forme dentro de la lente porque es gruesa o cosas así extrañas. O que hubiese que meter el objeto dentro de la lente para que se formase una imagen. Estamos en lentes suficientemente delgadas para que se cumpla todo esto que estamos contando, porque no ocurren esos casos raros. Bueno, es la ecuación. Por eso nos dice delgadas. Para lentes delgadas. Una lente delgada es eso. Bueno, y la ecuación fundamental porque está todo lo importante que puede tener una lente. El índice de refracción según del vidrio del que esté hecha,
los dos radios de curvatura, es decir, cómo la hemos fabricado, si muy cóncava, muy convexa, por un lado cóncava, por otro lado convexa, y la relación de las dos distancias, dónde va a ir a parar la imagen según a qué distancia ponga yo el objeto. Por eso es la ecuación fundamental, nos cuenta todo lo que se nos puede contar de una situación de un objeto y una lente. Bueno, y luego está la ecuación del fabricante de lentes, la llamada ecuación del fabricante de lentes, la distancia focal imagen, es decir, dónde va a estar el foco imagen, es el índice de refracción menos 1 y la diferencia de las inversas de los radios. Es muy parecida a esta, sin tener en cuenta lo que se refiere a la imagen, perdón, lo que se refiere al objeto, y cambiándolo por la focal. Si yo aquí pusiera una focal, quitaría esto y tendría la ecuación del constructor de lentes o del fabricante de lentes. Se llama así porque al que construye la lente le importa mucho esta focal, dónde va a parar esta focal, por eso es. La ecuación del fabricante de lentes. Bueno, y combinando esta con esta se ve claro que esta diferencia me da esto, que es lo mismo que me da esta inversa. Por lo tanto, el primer miembro de aquí es igual al primer miembro de ahí. Digamos que por identificación, ¿no? Si este es igual a este miembro y esta diferencia me da el mismo segundo miembro, es que son iguales entre sí. 1 partido F2 será 1 partido S2 menos 1 partido S1, que sería la ecuación del fabricante de lentes, digamos que versión sencilla, ¿no? Versión sencilla, no nos queda un segundo miembro tan largo como este, sino uno cortito. Aunque en la tema de construcción y tal, aquel es más útil, porque se pueden medir los radios y se puede medir el índice de refracción. Bueno, luego conocemos también siempre que F1 es F2 cambiada de signo. Bueno, pues hasta aquí llega la formación de imágenes. A tiempo estoy poniendo el acento. La formación de imágenes y las ecuaciones que necesitamos para los problemas numéricos, que van normalmente mezclados con los diagramas. Es decir, los problemas que aparecerán a continuación, lo normal es que yo tenga que hacer un diagrama, casi siempre coincidente con uno de estos 5, con radios distintos o focales distintas, y que las tenga que combinar, calcular aparte numéricamente con una de estas ecuaciones. Normalmente con esta y con esta se suele calcular. Perdón, me falta la del aumento. El aumento llamado a L, aumento lateral. El aumento lateral de una lente se refiere a cuánto mayor es la imagen respecto al objeto. Yo tengo un objeto de esta altura inicial, le llamo I1, los 3 cuadraditos que hemos hecho tantas veces, sea donde sea se forma una imagen I2. ¿A qué llamo aumento? Bueno, pues si estás hecho el doble de alta, al dividir esto entre esto me tiene que dar 2. Sería un aumento por 2, un aumento 2. ¿Cómo averiguo yo, por tanto, los aumentos? Pues dividiendo esto entre esto. Así que el aumento, llamamos lateral porque técnicamente por ahí hay otras clases de aumentos. El aumento lateral de una lente
es I2 partido I1. Además se cumple también que eso coincide con la relación entre las distancias imagen y objeto. Así que esta sería la cuarta. El aumento lateral. Esta nos vale la pena en un diagrama ver la relación geométrica que las si formamos esta que se viene a formar, por ejemplo, bueno, por un rayo que pasó por aquí, uno que vino aquí y este que fue a parar allá, se nos forma una imagen mayor. Esta distancia es S1 y esta altura es I1. Esta distancia es S2, la altura de la imagen I2. Si yo me fijo en los triangulitos estos, los que contienen a I y a S en 1 y en 2, o sea, este triángulo y este triángulo, porque contiene a S y contiene a I2, veo que son opuestos por el vértice, por lo tanto este ángulo es igual que este ángulo. Por lo tanto, I2 partido S2 tiene que ser igual, perdón, I1 partido S1 tiene que ser igual a I2 partido S2. Si queremos lo podemos ver con la tangente. Si queremos así un refuerzo numérico, aunque esto ya se ve que son triángulos semejantes, tienen el mismo ángulo y los lados proporcionales. Este ángulo es igual, este ángulo es igual, por lo tanto aquel es igual, solo que este es más largo y en este caso hacia abajo. Sería un caso de triángulos semejantes en el que podríamos aplicar el teorema de Thales, la ley de semejanza. Ya veríamos estas relaciones. Si queréis un apoyo numérico, bueno, pues la tangente de alfa, llamo alfa a este ángulo, que es este, será, si miro este ángulo, cateto opuesto, partido cateto contiguo. Si miro el otro, esta tangente, cateto opuesto, partido cateto contiguo. Y despejando de aquí, junto a la S en un lado y 1 partido I2 igual a S1 partido S2.